Discernir. Aquí continuamos. Discernimiento de parte de Dios. Vámonos ahora al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Continuamos en esta quinta parte. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo desde el 16 hasta el 25. Desde el 16 hasta el 25. Estas escrituras corresponden desde hasta el hasta el 25. Gálatas capítulo 5 del 16 hasta el 25. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Esto es tener discernimiento, esto es tener sabiduría. Amén. Cuando usted no satisface los deseos de la carne y cuando usted anda en el espíritu, esto es tener sabiduría de parte de Dios, esto es tener discernimiento. Cuando usted no se va a lo de la carne. Amén. Y usted anda en el espíritu. ¿Cómo? Con sabiduría, con discernimiento, sabiendo discernir entre lo que está bien y en lo que está mal, y desechando, por supuesto, lo que está mal y escogiendo lo que está bien. Esto es sabiduría, esto es discernir. Amén. El 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Ya ves como los deseos de la carne. Amén. Y los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Amén. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Amén. Todo esto es obra de la carne y el que la practica no tiene sabiduría, no tiene discernimiento. Amén. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. El que está practicando estas cosas no tiene sabiduría, no tiene discernimiento de parte del Señor. Amén. 21. Envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. 25. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Amén. Así el Señor nos enseña en las escrituras. Amén. Como si nosotros, amén, vivimos por el espíritu, que andemos también por él. Y esto es tener sabiduría, esto es saber discernir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios, desecharlo. Amén. Continuamos en Gálatas, ahora el capítulo 6, versículo desde el 1 hasta el 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. 3. Porque el que se crece algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. El que se crece algo, sé largo, no siendo nada, a sí mismo se está engañando. Amén. Hay muchas personas levantándose, amén, o sea, levantadas, perdón, y levantándose también, y dicen, y son súper sabios y con una sabiduría que no es la de Dios. Y el pueblo es sabio. Y esa sabiduría no es de Dios. Esa persona se cree ser algo, pero a sí mismo se está engañando. Amén. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que he enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos. Así que
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Amén. El Señor nos enseña cómo aquí, a través de estas escrituras, el Señor nos enseña, amén, a tener sabiduría. Amén. A desarrollar nuestra sabiduría. Amén. Que Él nos da a este discernimiento de espíritu. Amén. Amén. A través de su palabra, la obra de la carne, amén, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, amén. Esto es tener sabiduría, sabiendo discernir lo que es el del Espíritu y desechar las obras de la carne, amén. Vamos a continuar en Efesios. Ahora vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Versículo desde el 15 hasta el 18. Estas escrituras corresponden al espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No, perdón. El espíritu de sabiduría y de revelación. Capítulo 1, Efesios capítulo 1, pero versículo desde el 15 hasta el 18. Desde el 15. Estoy en lo correcto. Es que pensé que estaba como más adelante. Estoy en lo correcto. Voy a continuar entonces. El 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. El espíritu de sabiduría. Amén. Y de revelación. ¿Pero dónde? En el conocimiento de Él. Amén. En el Señor, conociéndolo a Él. Amén. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que lo ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Aquí vemos, amén, como en estas escrituras el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Aquí podemos ver, amén, como nosotros, amén, como el Señor es quien nos da la revelación, amén, nos da la sabiduría y a través de la sabiduría desarrollamos, amén, el discernimiento, amén, saber discernir, amén, tener discernimiento para todo, se necesita el discernimiento para todo, amén. Vamos a continuar, vámonos ahora a Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 4 y 7. Estas escrituras corresponden a la amistad con el mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Aquí tenemos nosotros que tener esta sabiduría de parte de Dios para saber, amén, que el que se hace amigo de lo del mundo, de los deseos del mundo, amén, se está constituyendo enemigo de Dios, y nosotros tenemos que siempre rechazar lo del mundo, y esto es tener sabiduría, esto es ser sabio, y esto es ser entendido, esto es tener discernimiento, discernir que la amistad con el mundo a nosotros no nos conviene, no edifica. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someteos a Dios, amén. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos siendo sabios, estamos teniendo sabiduría, y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo? Con la sabiduría de parte de Dios, con el discernimiento, amén, amén, que la amistad con el mundo no nos edifica, no nos conviene, amén, desechando, amén, lo del mundo, lo que es del mundo y sus deseos, amén, y permaneciendo, amén, obedeciendo a la voluntad de Dios. Esto es ser sabio, esto es tener sabiduría, esto es saber discernir entre lo que es de Dios y desechar lo que es del diablo. El Señor lo reprenda, amén, entre lo bueno y lo malo. Continuamos en Santiago, capítulo 3. Capítulo 3, versículo desde el 13 hasta el 18. Estas escrituras corresponden a la sabiduría de lo alto.
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. El que se considera sabio y entendido entre nosotros, ¿qué tiene que mostrar? Una buena conducta, amén, una sabia mansedumbre, amén. A veces vemos personas, amén, que dicen ser sabios en medio del pueblo, pero su conducta dice otra cosa, no refleja la sabiduría de parte de Dios. Ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, pero su conducta no refleja una sabiduría de parte de Dios, no refleja una sabiduría de lo alto. Amén. El 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Aquí vemos como el Señor nos enseña que la sabiduría, la que viene de lo alto, amén, es pura. Es pura, amén. Primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Amén. Cuando ocurrió el caso o ha ocurrido el caso de otras personas también, pero este caso que fue muy conocido que se supo de un evangelista que había estafado a muchos y se probaron por las pruebas y todas las cosas, el pueblo que no tuvo sabiduría, no tuvo entendimiento de parte de Dios. El pueblo se fue a defender la mentira y no le dieron la oportunidad de conocer a la verdad, preguntando al Señor, que el Señor le preguntara saber la verdad de parte del Señor, y también las personas que aportaron su prueba directamente, no. Y a quien mentía, sí, no tuvieron discernimiento. Y dice el Señor que, amén, la sabiduría de lo alto tiene que haber misericordia. No tuvieron misericordia con la víctima, que fueron estafadas de esta persona, pero con quien estafó tuvieron misericordia. Y está bien ayudar al que ha caído, pero al que se le ha hecho el daño también hay que ayudarlo, Hay pastores, por ejemplo, que caen en un pecado y inmediatamente se piensa en cómo ayudar a ese pastor que ha caído en el pecado, y está muy bien. Pero con quien el pastor practicó ese pecado, vamos a ver cómo le ayudamos también, porque eso es tener misericordia. Vamos a tener misericordia de las víctimas también. No, pues el pueblo se va a favor. Hay que levantar a ese evangelista, porque ese evangelista predica, porque tal. Sí, ayudémosle, sí está muy bien. Pero la víctima que dejó, vamos a ayudarla también. O a Dios no le duelen esas almas. Misericordia, esto es tener sabiduría de lo alto, discernimiento. Voy a ayudar a este evangelista que cayó, pero vamos a ayudar a la víctima también. Y usted está discerniendo. Pero cuando usted rechaza a la víctima que dejó ese evangelista y solo se va a favor del evangelista, usted no tiene el discernimiento. Usted está en lo malo. Pero cuando usted hace las dos cosas, discernimiento, ayudando a uno y ayudando al otro. Vamos a continuar ahora, vámonos ahora al libro de Juan, a Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que el Señor ha venido en carne es de Dios. Yo he visto que hay personas que le preguntan, por ejemplo, cuando están echando fuera un demonio, el Señor los reprenda. El Señor los reprenda, están echando fuera un demonio. ¿En qué vino Jesucristo? ¿En qué vino? ¿En qué vino? ¿En carne? ¿En qué vino? Y el demonio le responde, en carne. Y dice, o sea, es terrible. Yo eso lo he visto, No es algo que me han contado, lo he visto. Que en qué vino Jesucristo, probando de que al demonio que está en el cuerpo de la persona, que en qué vino Jesucristo. Entonces, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. ¿A qué se refiere esta carne? A la palabra, el pan de vida.
Vamos a continuar. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y el que ahora está en el mundo. Amén. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, pero se refiere a la palabra, el que no da la palabra. Amén. El que está dando otro testimonio y no da la palabra conforme a las escrituras. 4. Hijito, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, el espíritu del anticristo. Amén. Aquí hay estudio, hay enseñanza acerca del anticristo y de los anticristos. Amén. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Amén. Los oye porque el mundo quiere estar cómodo. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. ¿En qué conocemos el espíritu? Amén, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, que es el espíritu de error, en que el que es de Dios no va a escuchar y el que no es de Dios no va a escuchar. Hablan cosas del mundo. Amén. En esto conocemos el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, que es el espíritu de error. ¿Y cómo? Esto es teniendo sabiduría, esto es teniendo discernimiento, saber discernir cuando un espíritu te está hablando. Y no te habla en la carne que habla la palabra, no te habla en la palabra de Dios, no es de Dios y tienes que tener discernimiento, sabiduría de parte de Dios, saber discernir que no es de Dios por bonito que se vea. Amén. Muchas personas levantadas, y ese hombre es de Dios y esa mujer es de Dios, pero están cometiendo actos que no son de Dios. Y aún así el pueblo sigue, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, pero están cometiendo actos que no son de Dios. Ya esa persona no está en la voluntad de Dios. Quizá en un principio estuvo, pero ahora no está. Y siguen, es de Dios, es de Dios. Amén. En esto conocemos el espíritu de Dios. El que es de Dios no va a escuchar, el que es de Dios va a escuchar la palabra, va a escuchar el testimonio. Y el que no es de Dios va a seguir altivo o altiva, van a seguir en sus luces. Ellos dice la palabra que esta obra es del Espíritu Santo de Dios, pero ellos están como si la obra es de ellos. Ellos son para todo, dando orden para esto, dando orden para lo otro. Esa obra es de ellos, no es del Espíritu Santo de Dios. No hay sabiduría, no hay discernimiento ellos mismos. Y si usted se somete a lo que están ellos, usted también termina como ellos, sin sabiduría de parte de Dios. Vamos a continuar. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37. Estas escrituras corresponden. Jesús ante Pilato. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 37. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo usted puede desarrollar esta sabiduría que el Señor le ha entregado? Esta capacidad de discernir, el discernimiento de espíritu. Amén. Que todo aquel que es de la verdad va a escuchar la verdad. Todo aquel que es de la verdad la va a escuchar. Yo hay veces que pongo predicadores y yo veo cuando están hablando de parte de Dios, yo digo, este viene de parte de Dios. ¿Cómo? Con la sabiduría, con el discernimiento que el Señor me ha entregado, discernimiento de espíritu. Yo puedo discernir que ese espíritu viene de Dios, que ese espíritu me está hablando a mí en la carne que habla la palabra, en la carne de Jesús, en su palabra. Amén. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que no es de Dios no lo va a escuchar. Usted le puede dar 1000 palabras y van a decir que no, que no, que no, que no. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La pastora, la pastora no es pastora. El pastor tiene su esposa y la esposa del pastor
es su esposa, no es pastora, no pueden haber dos cabezas, la mujer no puede liderar, no puede guiar iglesia, pero hay pastores, esa es mi pastora, no, porque yo soy su pastor y ella es mi pastora, y usted le lleva la palabra y le dice, no, no pueden haber dos cabezas, eso está mal. Ella puede ayudarte en la obra, ella puede estar contigo, ella puede colaborar, ella puede ayudarte, ella es tu ayuda idónea, pero no la ponga a liderar, no es tu pastora, no es cabeza. Y ese marido sigue, sí. Entonces ya usted está viendo que el que es de Dios va a escuchar su palabra. Esa persona, por más vestimenta que se tapen, que se pongan, no son de Dios, porque el que de Dios escucha la palabra, y entonces ahí usted tiene discernimiento espiritual y usted discierne que esas personas no son de Dios. El que de Dios, la palabra de Dios va a escuchar. El que no es de Dios, no la va a escuchar. Discernimiento de espíritu, discernir, sabiduría de lo alto. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 7. Motivo de los proverbios. Corresponden a estas escrituras. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y de sus dichos profundos. 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Aquí podemos ver como en esta escritura el Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y que los insensatos desprecian esta enseñanza. Amén. Los insensatos desprecian esta sabiduría. Amén. Desprecian esta enseñanza. ¿Cuáles son los insensatos? El que no es de Dios. Discernimiento, discernir, sabiduría de parte de Dios. El que de Dios va, la palabra de Dios la va a escuchar. El que de Dios va a escuchar la palabra. Amén. El que es de Dios no se va a ir en contra de la palabra. Amén. Porque la palabra no puede ser quebrantada, y esto es tener sabiduría y es tener discernimiento de espíritu, discernir lo que vienen de Dios y lo que no vienen de Dios, aunque se vistan bonito. Vamos a continuar. Vámonos al libro de Mateos. Mateos capítulo, desde el 15 hasta el 20, capítulo 7. Mateos capítulo 7, versículos desde el 15 hasta el 20. Estas escrituras corresponden: por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Amén. Señor nos enseña en estas escrituras, amén, que por el fruto de la persona nosotros los vamos a conocer. Voy a continuar ya sería en una sexta y última parte. Voy a volver hasta ahora.